99.1 Radio Libertad, transitando juntos esta mitad de semana, como siempre, como cada mañana, hasta el mediodía. Y como siempre, bueno, agradecemos la visita, la deferencia. Ya tuvimos contacto telefónico en su momento para dialogar acerca de la situación del INSEP, en su momento cuando había inconvenientes con los prestadores médicos y demás. En este caso, bueno, para dialogar acerca de una conferencia de prensa que se dio hace muy poquito tiempo atrás, para dar a conocer, bueno, faltantes o cuestiones de economía que afectan directamente a la caja del INSEP, y estamos justamente con la presidenta del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos, la profesora Irene Unrauf. Irene, muy buenos días, gracias por venir a compartir con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme, porque me parece de que ustedes cumplen un rol fundamental para que la sociedad en su conjunto tenga conocimiento de las cuestiones que están dentro de las áreas de las responsabilidades de cada uno de los funcionarios, ¿no? Para mí es fundamental poder compartir este espacio con ustedes. Y para nosotros también poder entender, ¿no?, lo que ocurre en cada uno de los organismos. Bueno, hace horas nada más se anunciaba este pago de una deuda que había quedado de gestiones anteriores, y bueno, tratar de entender también cómo afecta esta cuestión dentro del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos. Me parece que es importante que la gente que nos está escuchando sepa cómo se está dando toda esta situación. Cuando el gobernador, el arquitecto Leandro Esdero, bueno, nos da la responsabilidad a cada uno de sus funcionarios a conducir las distintas reparticiones, nos pidió en primer lugar que ordenáramos administrativa y financieramente cada una de las reparticiones. Obviamente, cuando asumo el INSEP, lo primero que hago fue informar los primeros días de enero del año 2024, habiendo hecho un corte de auditoría el 31 de diciembre, anuncio a la sociedad en general y a los afiliados en particular cuál fue el estado que encontré en cuanto a la deuda consolidada y la deuda flotante y las medidas que iba a ir tomando en ese inicio de gestión. Allí informé cuál fue la deuda consolidada, que es la deuda que tiene su orden de pago, y cuál era la deuda flotante. Suspendimos todas las bonificaciones, suspendimos viáticos, suspendimos horas extras y demás. Pero obviamente que eso hace al funcionamiento interno propio del organismo. Seguimos trabajando, auditando. Nos encontramos al poco tiempo con que las autoridades anteriores no habían pagado los seguros de vida desde el año 2021 en adelante. Por supuesto, al tomar conocimiento, al hacer los números, lo que eso significó para el erario del organismo, hicimos la denuncia penal correspondiente a las autoridades que cometieron ese ilícito. Seguimos trabajando, auditando con otras reparticiones y nos encontramos, por ejemplo, en el caso de COM, de que había una deuda extraordinaria. A ver, en el año 2018 se había firmado un convenio de consolidación de deuda por los años anteriores, pero a partir del 2018 en adelante, ECOM no envió los recursos que correspondían al INSEP. ¿Y de qué recursos estamos hablando? Estamos hablando el 50% por ingreso del personal. Estamos hablando de los descuentos que se le hacía al personal por jubilación y, por supuesto, las contribuciones del Estado. Eso no ingresó. En idéntico sentido, se le hacía los descuentos al personal por obra social y la patronal tampoco mandaba esos recursos. Todo lo relacionado al fondo de alta complejidad, todo lo relacionado a servicios asistenciales, que esa plata no ingresó. Estamos hablando de que una actualización de esos números al 30 de junio, esa actualización la hicimos al 30 de junio del 2025, estamos hablando de que el INSEP ha perdido durante todos estos años más de 13.000 millones de pesos. A ver, cuando hablamos de 13.000 millones de pesos estamos hablando de recursos que hacen al aumento del déficit previsional, porque la plata debería haber ingresado.
si se le descontaron los aportes y el Estado no pagó, hay un aumento en el déficit previsional, pero por sobre todas las cosas, en todo aquello relacionado a la prestación de la salud de nuestros afiliados. Obviamente que al detectar esta situación, hice la denuncia correspondiente. La denuncia penal está radicada en la Fiscalía número 13. ¿Y a quién denuncio? Denuncio a Econ por no haber mandado los recursos que correspondían, pero también denuncio a los directores del organismo, los presidentes del organismo, en el periodo 2018-2023. ¿Por qué? Porque como yo, al detectar un faltante, yo tengo que hacer el reclamo correspondiente. Entonces, hay una falta a los deberes de funcionario público, ya sea por acción, por omisión, por negligencia, por desidia, pero a mí también me genera si esa falta de acción de los presidentes que estuvieron antes que yo no lo hicieron, si también no fue por complicidad. Totalmente. Porque, a ver, ellos no pueden desconocer de que esos recursos no ingresaban. Miraron para el costado y quizás sí tendrán que ir, informar y responder ante la justicia lo que no hicieron con recursos que nosotros estamos administrando, recursos que no son nuestros. Estamos administrando recursos que son de los afiliados, tanto activos y pasivos, que aportan todos los meses, que se le hacen los descuentos correspondientes, pero que esos recursos no vinieron a cubrir justamente las necesidades de las prestaciones que exigen con mucha razón a veces nuestros afiliados, ¿no? Afectaba directamente las prestaciones y de esa forma se viene dando ese encadenamiento y falta cubrir otras cuestiones también. ¿Se va organizando este tema más allá de este faltante de dinero? Sí, por supuesto. A ver, con nosotros ahora con Econ, nosotros teníamos deuda porque ellos hacen las liquidaciones de los haberes de los jubilados. Nosotros con esta conciliación cancelamos nuestras deudas. Ahora Econ tiene que ver cómo va a pagar esta deuda millonaria. Quizás podremos seguir compensándolo con prestaciones, eso se verá, pero lo primero que tenemos que hacer es la denuncia penal. Alguien tiene que hacerse responsable de estos recursos que no ingresaron a las arcas de INSEP, lo primero. Ahora hay que seguir trabajando y obviamente que Econ ha hecho lo suyo también. También ha radicado la denuncia contra los directores o presidentes de esa institución, también durante el mismo periodo, para que rindan cuenta de su accionar ante la justicia, ¿no? Yo digo, esto es la punta del iceberg, ¿no? Es decir, nosotros detectamos la irregularidad, ahora la justicia tiene que ir viendo en esa cadena de responsabilidades y accionar en consecuencia, porque acá no solamente las autoridades, también hay toda una cadena de responsabilidades que hacen administrativas que también deberán rendir cuenta de sus actos, y por eso nosotros, por lo menos desde INSEP, pusimos a disposición de la justicia todas y cada una de las áreas y la documentación de las áreas que intervienen en esta cuestión, ¿no? A partir de esta presentación, ¿cuánto tiempo se puede llegar? Y ojalá que la justicia actúe en consecuencia. A ver, la denuncia penal que hicimos oportunamente al ex gobernador de la provincia, Jorge Milton Capitanich, como así también al ex ministro de Economía, hoy diputado provincial, ese expediente se está moviendo. Incluso tengo entendido extraoficialmente, tengo la información de que se va a conformar un equipo fiscal para trabajar exclusivamente en estos temas, porque hay faltas de deberes de funcionarios, hay retención indebida de haberes, hay un montón de situaciones que pueden ser, de acuerdo al análisis que haga el fiscal que interviene en la causa, pueden surgir otras figuras penales que obviamente ya escapa a nuestra responsabilidad. Pero te aclaro, Econ es
Estamos hablando de más de 13.000 millones de pesos, el monto actualizado a junio del 2025, y es un organismo. Idéntica tarea estoy llevando adelante con otras reparticiones. Y no solamente con otras reparticiones, sino también con municipios de la provincia. Muchas municipalidades también tenían deudas que no habían saneado. Se hablaba mucho del municipio de Resistencia y... No, el municipio de Resistencia, la verdad es que inmediatamente haber asumido, se presentó al INSEP, fue regularizando la deuda anterior, pero ya la mayoría de los intendentes que están en situación irregular ya han recibido una carta de documento. ¿Qué nos encontramos con los municipios? Por ejemplo, es un hecho gravísimo. Los municipios hacen la liquidación de los haberes de sus empleados por administración. Es decir, no lo hace ECOM, sino por administración. El afiliado de INSEP, hay prestaciones que el organismo absorbe el 100%. Es decir, el afiliado no paga. Pero hay otras prestaciones donde el afiliado tiene que pagar una parte del servicio que recibe. Bueno, ese recupero, muchas municipalidades no lo hacían. Entonces, son recursos que deberían haber ingresado y que no ingresaron, y ahora estamos trabajando directamente en esa cuestión, porque no escapa a la categoría del municipio, es decir, estamos trabajando con todos los municipios de primera, de segunda y de tercera categoría que están justamente en situación irregular con relación a los servicios prestacionales, donde no han enviado los descuentos correspondientes. Entonces, es todo un trabajo, es muy lento el trabajo porque los municipios, al no estar informatizados y no tener la participación y la integración en el sistema PON, todo lo tenemos que hacer con papeles, por decirlo de alguna manera. Y que a mí también como organismo me resulta muy lento el trabajo, porque el desafío que yo me había impuesto como gestión era el 2025, hacer la modernización del organismo. Porque, a ver, a mí me traen los expedientes jubilatorios en chango de supermercado. Sí, la pila de carpetas. Pilas de expedientes y lamentablemente, al encontrarnos con estas situaciones, tenemos que abocarnos a eso primero. Porque yo siempre digo, defender los intereses de los afiliados no es una opción para mí, es una obligación. Porque eso significa, si ordenamos administrativamente, si ordenamos financieramente, yo te aseguro que vamos a tener una de las mejores obras sociales del país. Y con todo eso sigue siendo una de las mejores. Con todas las dificultades, ¿no? Sigue siendo una de las mejores obras sociales del país, pero también en muchos casos supera algunas prepagas. Antes de cambiar de tema, cuando hacía mención al tema municipios, en su momento se hablaba mucho del municipio de Resistencia. Hacía hincapié el municipio de Resistencia en una de las gestiones en particular y de la empresa SAMEP, una deuda también sí, que afectaba a la organización. A ver, lo que ocurrió en ECOM, evidentemente, esto era como una matriz de gestión en los últimos 16 años de gobierno, es decir, es como que fue una costumbre trabajar en esos temas. SAMEP hizo un convenio de pago, está pagándose, y obviamente que se controla permanentemente el cumplimiento de las cláusulas contractuales que han firmado oportunamente, ¿no? Pero con todos estamos. Incluso, te digo más, estoy trabajando con salud pública, porque en el caso de salud pública quizás estamos conciliando deudas, porque en ese caso quizás yo tenga deudas con salud pública, porque cuando se produce una situación, un accidente, una emergencia para el ciudadano, ¿a dónde recurre normalmente? En primera instancia al hospital. Y por ahí tiene obra social. Después es derivado
a un centro que trabaje, que tenga vinculación con el organismo, pero hay un servicio que Salud Pública brindó y ellos tienen que hacer ese recupero también. Claro. Es decir, estamos viendo todos los aspectos, no solamente recuperar lo que nos deben, sino nosotros también cumplir con nuestras acreencias, ¿no? Porque Claro. me parece que es la única forma de ir saneando los recursos de esta provincia, que son pocos. El gobernador dijo al inicio de su gestión, ¿no?, que le habían dejado una bomba con una mecha muy corta. Sí. Creo que se quedó corto el gobernador, prácticamente sin mecha. Y lo más llamativo de todo esto es que, si bien yo no estoy muy metida en el tema político, pero veo por ahí algunas declaraciones del exgobernador, de algunos legisladores, donde dicen de que le dejaron un superávit a esta gestión. La verdad que una hipocresía total, porque, a ver, yo no estoy haciendo una denuncia penal sin tener la documentación respaldatoria. Jamás voy a hacer una denuncia de pico. Cuando hago una denuncia es porque tengo toda la documentación. ¿De qué superávit están hablando si dejaron una provincia quebrada? Terminamos de pagar una deuda millonaria en dólares de un crédito que tomaron, que no sabemos si realmente utilizaron todos esos recursos para dar respuesta a la sociedad chaqueña. Después refinancian, tiran la pelota para el que viene. La verdad que eso es una falta total de sinceramiento social y de responsabilidad como funcionario público. Por eso nosotros, la línea que siempre el gobernador nos dice, siempre con la verdad, contarle a la sociedad cuál es la realidad, y es lo que estamos haciendo. Pero a veces uno se sorprende la hipocresía y la falta de empatía con la gente cuando encima nos quieren dar cátedras a quienes hemos asumido la responsabilidad de conducir los destinos de esta provincia desde el 10 de diciembre del 2023 en adelante. Ahora nos quieren dar cátedra de cómo gobernar. ¿Cómo lo hicieron ellos? Porque si lo hicieron tan bien, estos números que yo estoy mostrando y que he mostrado con Seguro y que he mostrado con la auditoría de corte allá al inicio de la gestión, esos números no existirían si hubieran hecho las cosas bien. Son unos mentirosos sociales y seriales, tanto algunos legisladores como también el exgobernador de la provincia del Chaco, ¿no? Hablaba acerca de bueno, la tarea que tiene que llevar adelante el organismo y cumplir con el afiliado. En el último tiempo, bueno, se vio afectado la asistencia, por ejemplo, en Buenos Aires, ¿no?, de las personas que iban allí. Sí, la verdad es que estamos teniendo algunas dificultades. Y digo dificultades, pero que no son corte de prestaciones. Los hospitales de alta complejidad, obviamente que ante la situación que vive el país todo, están analizando sus nomencladores. Sí. Es decir, en virtud si el dólar aumenta o no. La salud gira alrededor de la cotización de esa moneda extranjera. Ellos están trabajando con sus nomencladores, seguramente actualizándolos para poder después nosotros tener que pagar por esos servicios. Y lo que sí están demorados son los turnos para controles. Se están reprogramando los turnos, pero cirugías oncológicas, las urgencias, todo lo relacionado con pediatría, todo eso se está haciendo. Con la única diferencia es que nosotros ahora mandamos la historia clínica al hospital donde se ha solicitado la derivación, y ellos evalúan la urgencia o no, y entonces ahí se van reprogramando los turnos. Pero es un tema que uno ya escapa a nuestra responsabilidad, porque nosotros no somos los dueños. Claro, tiene que ver con la atención médica. No somos los, exactamente. Y aparte, porque también hay un tema cultural. Dice que Dios está en todos lados, atiende en Buenos Aires, y en Buenos Aires atienden el hospital italiano. Nosotros tenemos las dificultades justamente en el italiano.
y en el Austral, donde se hacen todas las cuestiones relacionadas a trasplantes y demás. Pero están a disposición de los afiliados otros hospitales como el Güemes, como el Fernández, como el Gutiérrez, es decir, hay a disposición, pero por ahí el afiliado quiere y elige el lugar. Entonces, en ese caso, si no quieren ir a otro centro también de altísima complejidad, y bueno, entonces tenemos que ir acomodando los turnos y en virtud de las urgencias de cada una de las patologías que tienen nuestros afiliados y siempre, siempre en consonancia con los hospitales que analizan primero la historia clínica para determinar esa urgencia, ¿no? Tema medicamentos, farmacia del organismo. Ay, estoy muy preocupada porque ahí? una vez más lo mismo que pasa con los hospitales también está pasando con los laboratorios, en los costos. Justamente en la elaboración de esos costos también tenemos algunas demoras y esto nos complica ahí mucho, ¿no? Pero bueno, espero que esta cuestión se pueda subsanar lo más rápido posible porque estamos en tema, estamos en permanente contacto, pero creo que todo está girando espero que no sean los montos que tuvimos al inicio de la gestión, donde había aumento del 400%, claro. Espero que esto no sea así, pero bueno, la situación general del país hacen de que todos analicen sus esquemas empresariales y obviamente después eso se traduce en los costos que tenemos que pagar. Lo lamentable es que bueno, hay personas afiliados detrás que bueno, la están pasando absolutamente mal y bueno, así eso preocupa mucho más, ¿no? En el tema de la salud. Y bueno, y por otra parte hay una cuestión allí que se actualizó que tiene que ver con el plan cardio que va a tener una actualización hasta el 1 de septiembre. Hay posibilidad de poder de alguna manera presentar todo lo que está faltando en papelería. La verdad que es un programa que se lanzó no hace mucho, donde estamos auditando precisamente también esto, porque me encontré que no había un registro de pacientes que tuvieran problemas cardiovasculares. Así como lo tengo en diabetes, donde yo sé en cada localidad cuántos pacientes diabéticos tengo, quiénes son los pacientes, eso permite poder proyectar los recursos en virtud de esas realidades. Bueno, con el plan cardio nos encontramos de que no teníamos ese padrón, pero también nos encontramos de que muchos pacientes que tienen esta patología no estaban haciendo el seguimiento y el control que su patología lo exige. Es decir, un problema cardiovascular, si no te haces el control, si no tomas la medicación tal cual como lo prescribe el médico, puede tener consecuencias muy malas para el paciente, incluso le puede costar la vida al paciente. Entonces lo que estamos viendo también a través de este plan cardio es que el paciente tenga la obligación de hacerse el control. Porque todos sabemos cómo funcionamos los ciudadanos por ahí, decimos, no voy al médico, pero le digo a la secretaria o a un médico amigo, haceme la receta. Y por ahí esa receta debería ser modificada por el prestador, porque o tiene que incorporar una nueva medicación o tiene que sacar otra en virtud de los avances que pudiera tener el paciente. Entonces queremos lograr esa adherencia al tratamiento por parte de nuestros afiliados, pero por sobre todas las cosas también, eso nos va a permitir a nosotros, una vez que terminemos este empadronamiento, tenemos 18 medicamentos incorporados en el plan cardio que son totalmente gratuitos para los afiliados. Son estos medicamentos que hoy le estamos dando la gratuidad, ¿son los que están prescribiendo los médicos o hay que modificarlos o hay que incorporar otro en virtud de las prescripciones médicas que se están haciendo? Eso nos permite a nosotros también analizar y ver si hay que hacer modificaciones, si hay que incorporar otro medicamento o no, porque para
proyectar una gestión uno tiene que tener la información. Claro. Y es lo que estamos haciendo con el plan cardio, optimizando los recursos humanos, optimizando los recursos económicos e intentando que los pacientes tengan la adherencia al tratamiento y al control que su patología lo exige. Terminamos con el plan cardio y vamos a seguir con el plan de diabetes, que tenemos un padrón, pero queremos actualizarlo. Actualización. Es decir, todo el tiempo estamos trabajando, estamos haciendo auditorías internas, por ejemplo, en todo lo relacionado a internación domiciliaria. Como acá en el organismo no se paga, como se hacía antes, a un prestador sin su orden de pago correspondiente. Antes se pagaba. ¿A cuenta de qué? No sé. Nosotros, las órdenes de pagos llegan, se elaboran después de que cada expediente de las distintas prestaciones hacen su circuito administrativo, se hacen las auditorías correspondientes y recién sale la orden de pago. Antes el descontrol estaba incluso hasta en estas situaciones que te estoy planteando. Pagar sin orden de pago a cuenta de. Esto no se hace más, porque para poder brindar un buen servicio hay que ordenar administrativamente muchas cosas, porque el desorden administrativo beneficia siempre a unos pocos. Entiendo. En cambio, nosotros buscamos que el ordenamiento nos permita atender a la mayor cantidad de afiliados de nuestra provincia, que son muchos, ¿no? Entiendo. Irene, muchas gracias por la visita y bueno, muchas gracias por brindarnos allí este espacio de explicaciones, precisiones, ¿no? Para entender cómo funciona el organismo y bueno, recordar, ¿no? De ese tema de medicamentos que está allí complejo, complicado. Vos sabés, ¿no? Que lo que yo soy docente, ¿no? Sí. Y yo noto de que falta hacer docencia en INSEP. Hay mucha gente que no sabe ni siquiera qué beneficios otorga el organismo, cuáles son los requisitos para acceder a determinada prestación. Por ejemplo, la gente no sabe que en el caso de los medicamentos, nosotros nos basamos en la Ley de Administración Financiera, donde nos determina todo un proceso administrativo para llegar a la compra, por ejemplo, de los medicamentos. Y mucha gente va un día antes en el caso de un oncológico, un día antes de hacerse la quimio, a presentar su receta. No, tiene que hacerlo con el tiempo que nos permita a nosotros hacer todo ese proceso administrativo, porque cada medicamento tiene su trazabilidad. Entonces, creo que hay que hacer mucha docencia y es lo que yo hacía cuando estaba saliendo al interior con INSEP Gestiona, íbamos, informábamos. Bueno, ahora estamos abocados a esto y por eso estamos retrasando también nuestras idas al interior, pero hay que hacer mucha docencia. Entiende. Irene, agradecerle por la visita. Muchas gracias a ustedes por permitirme, me dan este espacio, ¿no? Irene Dunraus, presidente del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos, visitando el estudio de Radio Libertad, bueno, hablando y abordando distintas cuestiones, ¿no? En principio, esta deuda que se mantenía y que, bueno, la había calificado como escalofriante en esa conferencia de prensa. Toda la información la repasás en libertaddigital.com.ar. Este es tu club. Club Social.